Buenas tardes y les agradezco de nuevo continuar viniendo en este número a pesar de las interrupciones que ha experimentado esta cátedra. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos llegando al final, yo creo ya. Esta sesión y la próxima voy a concentrarme en el segundo libro. Habíamos dicho que íbamos a hablar primero del libro La Ibris del Punto Cero y creo que hemos dedicado ya 2 o 3 sesiones a este libro. Y ahora vamos a pasar al segundo libro que se llama Tejidos Oníricos, pero pues no, lo interesante no es mirar libro por libro, cosas así, sino tratar de mirar cuáles son los problemas que se están tratando de abordar acá, cuáles son las continuidades en esos problemas o los cambios que ha habido en ese abordaje. Entonces, yo les voy a proponer para esta sesión primero una cartografía, una mirada general a lo que entiendo yo que se quiere decir en este libro, muy general, sobre los temas, una pasada pues panorámica, y luego entramos ya al tema particular de la sesión de hoy, que es el dispositivo de movilidad. Y luego pues pasaríamos entonces al comentario de Diana, los comentarios de Diana, vale. Bueno, también quiero hoy, tal vez como en las sesiones anteriores también, como sé que ustedes están en sus investigaciones, están en sus tesis, están, digamos que lo interesante de estas sesiones para ustedes es también mirar como cosas de metodología, ¿no? Cómo se pueden ver ciertas cosas, cómo se pueden utilizar ciertos conceptos para hacer ciertas cosas. Entonces voy a seguir, digamos, con esta pauta para que pueda ser más útil. No tanto los contenidos, no me interesa tanto lo que se dice en el libro, sino más bien cómo se hace, ¿no? Cómo se hace y eso tal vez pueda ser para ustedes más interesante. Bueno, entonces, primer punto, yo diría que este libro, en un sentido, es una continuación de una preocupación mía desde hace años, que tiene que ver con el problema de la historia, o de pronto, mejor decirlo, con el problema de la historicidad, es decir, cómo narrar la historia de Colombia, ¿sí? Cómo contar la historia de este país y cómo relacionarnos hoy con una narrativa de la historia de Colombia. Digamos, eso es una preocupación que está también en la Ibris del Punto Cero y que aquí me parece que es más enfática, digamos. Porque normalmente el modo de narrar la historia de Colombia creo que ha oscilado entre dos modelos, digamos, dos modelos de narrativa. Uno sería una narrativa oficial, una narrativa que ve el pasado, se va hacia el pasado y ve en el pasado como el inicio de una cadena de acontecimientos que es como creciente, ascendente, ¿no? Una cadena de acontecimientos recorrida por la idea del progreso, por la idea del ingreso a la modernidad, por la idea del desarrollo, por la idea de la implementación de una racionalidad científica, política, económica, cultural, que habría permitido que Colombia, digamos, ingrese en las dinámicas de la modernidad. ¿Sí? Ese sería un modelo de narrativa. Una narrativa yo creo que es oficial, ¿no? Esas narrativas, por ejemplo, las del centenario, se dieron el año pasado, que mostraban cómo el país ha venido progresando, ¿no? Cómo el país ha venido con sus tumbos, con sus problemas de algún modo, pero mal que bien, nos hemos logrado incorporar en las dinámicas de la racionalización moderna. Digamos, ese sería un primer modelo de narración. El otro modelo de narración me parece que es un modelo crítico frente a esta idea de la progresiva incorporación de Colombia en la modernidad, y se trata más bien de un modelo que critica esa incorporación. Aquí creo yo que han sido los filósofos los que han marcado un poquito esta segunda tendencia narrativa. Yo pienso, por ejemplo, mucho en el texto de Rubén Jaramillo Vélez, de la modernidad postergada. Es un texto, no recuerdo de qué año, por ahí de los 90, ¿no? ¿Me acuerdo? O algunos textos de Rubén Sierra,
Más o menos el tono de esta narrativa es el siguiente. Colombia nunca ha entrado en la modernidad. Este país tiene un talante conservador, tiene un talante terrateniente, tiene un talante antimoderno, básicamente, que ha impedido que esa modernidad se haya hecho realidad en el país, y más bien esa modernidad ha sido postergada una y otra vez. Es una modernidad incompleta, una modernidad que no se ha logrado realizar. Entonces, dos modelos, digo. Pero lo que es común en estos dos modelos, me parece, es que toman es un universal llamado la modernidad como criterio de lectura de la historia. En ambos me parece que ocurre lo mismo, ¿no? En el primero se toma el modelo de modernidad como algo como un universal, es decir, como algo que le ha ocurrido a la humanidad, como algo que es un criterio normativo que todo el mundo sigue, todos los países siguen por ese derrotero que han marcado los países del primer mundo. Y en el segundo modelo es lo mismo, pero para criticar la modernidad. Es decir, no para criticar la modernidad no se critica en el segundo modelo, se critica es la historia de Colombia que no ha logrado realizar la modernidad. Entonces sería una historia defectuosa, una historia llena de carencias, una historia que cuenta lo que nos ha faltado para ser modernos. Bueno, yo lo que quisiera es como desmarcarme de estas dos narrativas que toman el universal modernidad como un criterio de escritura, como un criterio de narración de la historia de Colombia. Porque, bueno, ya verán por qué. Y lo que me parece a mí es que habría que leer esa historia no desde una metanarrativa, digamos, que sería la modernidad para evaluar si sí o si no hemos sido modernos, sino más bien tratar de mirar una multiplicidad de prácticas y de relaciones de poder para ver cómo se han articulado de uno u otro modo. No sé si claro ahí, o sea, yo no parto de la universal modernidad para mirar la historia de Colombia, sino que parto más bien de una cantidad de prácticas que han ocurrido y trato de mostrar cómo unas se articulan con otras, pero no para evaluar si esas articulaciones han sido modernas o antimodernas, han sido de progreso o de no progreso, porque no creo, la verdad, que haya ese tal universal llamado la modernidad. Para mí lo que ha habido es una multiplicidad de prácticas de modernidad, más bien yo las llamaría, antes que la modernidad, una multiplicidad de racionalidades, de prácticas, y mi interés es como mirar esas cosas en su singularidad y en su localidad, como tal vez dije en la primera clase. Entonces, el instrumento que yo he utilizado para hacer esto es la genealogía. Esto lo habíamos visto ya desde el comienzo, ¿no? Lo que me interesa en este segundo libro es mirar más bien cómo en este periodo de tiempo que es 1910-1930 empiezan a actuar, empiezan a observarse una serie de prácticas de modernidad. Es decir, una serie de prácticas de diverso índole, que ya miraremos cuáles son, a través de las cuales una cantidad de gente, más gente o menos, ya también veremos qué tipo de gente, empieza a verse a sí misma o a entenderse a sí misma como sujetos que participan en la modernidad, como sujetos modernos. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia, no es tomar el universal modernidad para mirar las prácticas, sino más bien lo contrario, mirar esas prácticas y mostrar cómo a partir de esas prácticas, de esas técnicas, una serie de sujetos empiezan a identificarse a sí mismos como sujetos modernos. Yo creo que ahí hay una diferencia que si quieren luego podemos comentar un poco más. Bueno, eso es un primer punto entonces, no partir de la universal modernidad, sino partir de una multiplicidad de prácticas de modernidad. Vale. Segundo punto, yo diría, en la introducción se dice que lo que interesaría en este libro es tratar de hacer una historia del capitalismo en Colombia. ¿Sí? Bueno, acá más o menos ocurre lo mismo que les acabo de decir con la modernidad, porque digamos, lo que me interesa ahí no es el capitalismo tampoco como un universal. ¿Comprenden? O sea, el punto acá no es mirar si Colombia fue capitalista o no capitalista, si hubo prácticas capitalistas o no hubo prácticas capitalistas a partir
de un criterio de la lógica del capital o qué sé yo, o un criterio que serviría como un universal para evaluar si hubo capitalismo o no hubo capitalismo en Colombia, sino digo yo que lo que me interesa es mirar la ontología, el capitalismo como experiencia, como ontología. Es decir, lo que me interesa mirar es cómo el capitalismo se experiencia en Colombia, se hace una experiencia. No es mirar las leyes del capital, ni mirar la relación capital-trabajo, ni mirar la relación del capitalismo con el imperialismo. Digamos, este no es tanto el objetivo, sino el objetivo es mirar eh, la experiencia del capitalismo. ¿Sí? O sea, cómo hay una serie de vivencias que ya vamos a ver cuáles son, a partir de las cuales uno podría mirar, bueno, acá hubo algunas prácticas capitalistas, ¿no? ¿Y cuáles fueron? Entonces, otra vez el problema de narrar la historia, porque digamos, los historiadores de la economía normalmente, ¿cómo narran la historia del capitalismo en Colombia? Bueno, simplemente miran, qué sé yo, variables como variables macroeconómicas, por ejemplo. Entonces mirarán, qué sé yo, la cantidad de exportaciones que hubo en 1910, 1930, y a partir de la cantidad de exportaciones dirán, no, este país simplemente estuvo al margen de la industrialización que se estaba dando en otros lugares del mundo. O mirarán variables, qué sé yo, como el número de fábricas, el Producto Interno Bruto, los ciclos del capital, etcétera. Digamos que ese no es al tratar de narrar esta historia del capitalismo en Colombia, no son esas variables las que me interesan, sino más bien una serie de prácticas que en cierto sentido pasan por el modo como las personas se perciben a sí mismas, o ciertas personas se perciben a sí mismas, como participando de esta dinámica de la industrialización. ¿Sí? Es decir, lo que me interesa es la experiencia del capitalismo en ciertos ámbitos de la sociedad. En, concretamente, pues en Bogotá, ¿no? En la ciudad de Bogotá, que es el lugar que se elige pues, para esta investigación. Entonces, no es una racionalidad capitalista la que me interesa y luego ver si sí o si no, sino una serie de prácticas que ya vamos a ver en qué consisten, que se viven como experiencia. Es decir, que pasan por el cuerpo. Porque cuando entiendo experiencia, creo que el otro día lo dijimos por ahí, la experiencia para mí no es fenomenológica, ¿no? No es una cosa que está en la conciencia, sino que pasa por el cuerpo. Bueno, dos anotaciones entonces, ya iré precisando esto. Bueno, digamos que la metáfora de la locomotora es importante en este libro. Digamos, yo le doy una importancia muy importante al tema del ferrocarril, ¿sí? Al tema del ferrocarril. Y lo hago pues con aquella intención también de contradecir esa narrativa del progreso, ¿sí? La narrativa oficial que les decía muestra que la historia de Colombia ha sido como un ferrocarril en últimas, ¿no? Arranca y bueno, el ferrocarril puede tener sus desperfectos en el camino y todo, pero la locomotora avanza y avanza. Bueno, aquí lo que me interesa no es tanto el ferrocarril como metáfora de la historia, sino el ferrocarril como metáfora de algo que es central en el libro, que es el tema de la cinesis, de la movilidad. El análisis de la movilidad, lo que yo propongo acá es una analítica de la movilidad. ¿Por qué la movilidad? Pues la movilidad es importante porque sin que los cuerpos adquieran unas nuevas velocidades, digamos, no es posible pensar en una experiencia del capitalismo. O sea, la experiencia del capitalismo que me interesa es la experiencia que adquieren sujetos. No me interesa aquí el tema de las fábricas y todo, sino cómo se experiencia la industrialización en Colombia. ¿Sí? Y esa experiencia me gustaría mirarla a partir del modo como los cuerpos se mueven. ¿Sí? O sea, mirar qué le pasa a los cuerpos en la medida en que los cuerpos empiezan a movilizarse de una manera más rápida. Entonces, digamos, parte del análisis aquí se concentra en las máquinas industriales. ¿Sí? Una persona podría recorrer a caballo en el siglo XIX, pues la máxima movilidad que existía en Colombia era montar a caballo, ¿no? O más rápido que montar a caballo, yo dudo que una persona se pudiera desplazar. ¿Sí?
Pero de pronto empiezan a aparecer una serie de máquinas, como el ferrocarril, ya desde el siglo XIX, como el tranvía, como el avión, como el automóvil, que suponen una experiencia diferente de de la movilidad, ¿no? O sea, me interesa la experiencia de la movilidad. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a moverse más rápido? Porque me parece a mí que me gusta, digamos, relacionar los procesos de industrialización con los procesos de movilización. Movilización no solamente de mercancía, que desde luego para un análisis del capitalismo es importante mirar la movilidad de la mercancía, ¿no? Pero movilidad también de las sensaciones, movilidad de los afectos, movilidad de los deseos. Digamos, ese ámbito me gustaría examinarlo. Y no solamente la movilidad, sino examinar las técnicas que hacen posible la movilidad, que hacen posible la cinetización de la vida, la aceleración de los cuerpos, eh, las prácticas de movilización, en otras palabras, si lo quieren. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Pues porque ¿cómo es que esa experiencia, que eso que estamos progresando, esa idea de que vamos a ingresar a la modernidad, pues eso es experiencia, no, me parece a mí, no es solamente una cuestión de ideología, no me interesan los discursos del progreso, sino me interesan las técnicas que incorporan el progreso, ¿sí? O sea, no la idea de progreso, sino las prácticas a partir de las cuales un sujeto se ve a sí mismo como progresando, ¿sí? Como incrustado en unas dinámicas de progreso. Entonces, mi problema aquí no es saber qué pensaron los intelectuales sobre el progreso. Acuérdense que yo me estaba desmarcando de la historia de las ideas, recuerdan en la primera clase, ¿no? No me interesa tanto la historia de las ideas. O sea, no me interesa tanto pensar qué dijo López de Mesa sobre el progreso, qué decía Agustín Nieto Caballero sobre el progreso, qué decía, qué sé yo, los intelectuales de la época, sino cómo funcionó el progreso, el funcionamiento de los discursos del progreso en tanto que modo de existencia. Entonces, la experiencia del progreso en clave de industrialización, y es por eso que me empiezan a interesar cosas como la construcción de las vías férreas, como el acueducto y el alcantarillado, la iluminación de las calles, las máquinas estas que les digo, el ferrocarril, el avión, la construcción de barrios obreros, el funcionamiento de las fábricas, etcétera. Digamos, a partir de este tipo de prácticas yo intento ver cómo los cuerpos empiezan a hacerse más veloces y cómo se empieza a experimentar el progreso como experiencia, no como ideología, sino como experiencia. Bueno, vale. De otro lado, el título, Tejidos oníricos, ¿no? ¿Qué es lo onírico o por qué se llama pues tejidos oníricos? ¿De qué se está hablando acá? Bueno, acá viene, digamos, el punto crítico, digamos, del libro, y es básicamente la idea es la siguiente. Con los procesos de industrialización, con esta idea de que estamos ingresando a la modernidad, de que estamos embarcados en una vía hacia el progreso, al abandono del pasado y el futuro como un horizonte de vida. Lo que estoy tratando de mirar acá es cómo esas prácticas, esas técnicas de modernización sacan a las personas, empiezan a sacar a las personas de lo que llamamos sus esferas primarias, esferas primarias de socialización, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los artesanos, ustedes saben que los artesanos en la colonia y en el siglo XIX, pues una persona era sastre, por ejemplo, y pues era sastre, ¿sí? Nació sastre porque su papá era sastre, su abuelo era sastre, como que practicaba el mismo oficio de sastre y su horizonte de vida era ser sastre, ¿sí? Pero en esta época, 1910, 1930, empieza a ocurrir algo distinto. Ya la gente no quiere contentarse con ser sastre, sino que quiere progresar, quiere dejar de ser sastre para pasar a ser, qué sé yo, obrero en una fábrica y tener
un crédito para vivienda en un barrio obrero y de pronto un crédito de educación o construir una casa en otro lado de la ciudad, ¿comprenden? O sea, hay algo que está cambiando aquí y es el modo como los sujetos empiezan a percibir a sí mismos, ¿sí? La relación de sí consigo, llamaremoslo así. Está empezando a cambiar el modo como los sujetos se ve o como algunos sujetos, ya veremos también esto, quienes se empiezan a percibir a sí mismos, se empiezan a percibir como sujetos modernos. Y un sujeto moderno es aquel que quiere echar para adelante, ¿no? Que no se contenta con permanecer en las esferas de socialización primarias, en lo que nació, sino que quiere romper la esfera de donde nació, romper esas esferas y acceder a otras esferas que él mismo contribuye a construir. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene el tema del onírico, es lo siguiente, esos sujetos que rompen, esas esferas que se rompen se entienden miradas desde la idea del progreso como esferas donde predominaba la incertidumbre, donde predominaba, qué sé yo, la barbarie, las herencias coloniales, el pasado, el atraso, la premodernidad, el dolor, la miseria, la pobreza. En cambio, esos espacios a los que se aspira son espacios donde se han eliminado justamente estos factores trágicos de la existencia. ¿Sí? Entonces el olvido de lo trágico es lo que me interesa acá en este libro. Es como eh, el precio que hay que pagar por mirarse a uno mismo como sujeto moderno, el precio que hay que pagar es, es pretender estar eliminando los factores trágicos de la vida. Y mirarse uno a sí mismo como, qué sé yo, como que uno está en camino hacia la mejora permanente, que uno está en camino hacia el bienestar, que uno está en camino hacia la prosperidad. Es decir, en un mundo, que uno está metido en una esfera, en un mundo donde ya no existen estos elementos trágicos de la vida. Bueno, eso es lo onírico, a lo que yo me refiero, ¿sí? Un mundo de sueños, una burbuja de sueños, ¿sí? El progreso es una burbuja de sueños. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Mirar cómo se producen estas burbujas de sueños. Es lo que yo llamo tejidos oníricos. Es básicamente lo que yo quiero decir con ese título. ¿Sí? Entonces, ¿dónde funcionan estos tejidos oníricos? Bueno, cuando el sujeto se mira a sí mismo como saliendo del pasado y tirado hacia el futuro, como queriendo ir siempre más allá, conquistando una exterioridad que nunca termina de llegar, pero siempre hay que ir más allá. Bueno, es la creación de unos espacios de un medio ambiente, ya hablaré esto del medio ambiente, en donde la muerte, el dolor, la miseria, la enfermedad son expulsados de la experiencia cotidiana. Al contrario, esas cosas de dolor, de enfermedad, de pobreza, de miseria son vistas como obstáculos para el progreso. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata en últimas es de un mundo encantado, ¿sí? Que sin embargo, en esa visión del sujeto de sí consigo, ese mundo encantado es visto como real. ¿Sí? El progreso es un sueño que tenemos como real. ¿Ya? Bueno, importante acá decir que no estoy hablando de un engaño. ¿Sí? Lo onírico no se refiere acá a un engaño, que la gente esté siendo engañada, que la gente esté siendo, qué sé yo, manipulada, ¿sí? No se trata de eso. No se trata de una ideología, sino de una ontología, es decir, de una manera de experimentar el mundo, de una manera de ser en el mundo, ¿sí? Bueno, eso es importante, de pronto más adelante podemos volver a eso. Entonces, por eso el libro inicia y termina con dos capítulos que son, yo lo busqué así, un capítulo de inicio y un capítulo final que enmarquen el libro, porque en ambos capítulos se muestra cómo se produce este mundo de sueños. El primer capítulo es el de la exposición del centenario en Bogotá de 1910, ¿sí? Que ocurrió en el Parque de la Independencia, y lo que se hizo en aquella ocasión fue construir un microcosmos de la modernidad, ¿no? Unos pabellones, ¿sí? En un país que era analfabeta, un país donde la tasa de analfabetismo era del 90%,
de miseria, de, bueno, todo esto, pero se implementa como un reality show ahí en el Parque de la Independencia, un reality show de la modernidad, ¿no? Entonces se implementan unas casas, unos pabellones donde se escenifica la modernidad y donde la gente entra y ve la modernidad, pero que como que la siente ahí, la puede tocar, la puede palpar, la puede soñar, ¿sí? Entonces, digamos, el primer capítulo es eso, el primer capítulo es mostrar cómo se escenifica un microcosmos de la modernidad con la peculiaridad de que es un microcosmos que interpela a los que produce efectos de subjetivación, digamos. Ese es el primer capítulo. Y el último, que lo llamo máquinas deseantes, de eso hablaré en la próxima oportunidad, es lo mismo, digamos, ya no a través de la implementación de casetas ni nada, sino a través de la implementación de técnicas como la publicidad, por ejemplo, la moda, el entretenimiento, el deporte, bueno, toda una serie de escenificaciones que se empiezan a dar en Bogotá en esa época que le muestran a la gente lo bonito, lo lindo que es ser sujetos modernos, ¿no? Qué bonito sería eliminar los factores trágicos de la vida y ser modernos. Bueno, en últimas, tanto en ese primer capítulo como en el último, me interesa mucho otra vez la movilización, la idea de movilización, pero en este caso ya no tanto la movilización del cuerpo, sino la del deseo. No estoy diciendo que el deseo no esté vinculado con el cuerpo, no me malentiendan acá, ¿no? Estoy hablando en este primer capítulo 1 y en el último de la movilización del deseo, es decir, cómo en este momento, ya por razones que voy a decir ahora, es importante para el gobierno de la conducta de otros que el deseo pueda circular. Es decir, ya no se trata acá de reprimir el deseo, de ponerle trancas al deseo, sino al contrario, de estimularlo y de hacer que el deseo fluya. El deseo de ser modernos tenía que fluir. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso me interesa otra vez el tema de las casas con agua, las casas con baño, con electricidad, bueno, electricidad todavía no, pero por lo menos con aire, toda esta idea del confort, del urbanismo, que se empieza a implementar en Bogotá, esta idea de que vivir hay que vivir con confort, ¿no? Es importante tener confort, tener aire, que el aire circule, trabajar en una fábrica higiénica, gozar de préstamos de vivienda obrera, de seguros médicos, de divertirse, ir a cine, bailar, practicar deportes. Bueno, todas estas cosas son estas prácticas son las que me interesan, ¿sí? ¿Comprenden? No me interesan esos grandes universales, el capitalismo, el imperialismo, sino me interesan prácticas específicas y análisis de esas prácticas específicas, ¿vale? Entonces, la creación de modos de existencia, es lo que hay unas técnicas para crear modos de existencia. Los modos de existencia no es que aparezcan de la nada, ¿no? Aparecieron los modos de existencia, no. Los modos de existencia son producidos a partir de técnicas, ¿sí? A partir de técnicas. Entonces yo quiero mirar cuáles son esas técnicas. O sea, técnicas que permiten que uno se vea a sí mismo como capaz de superar los factores trágicos de la vida, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo si voy en tercero o en cuarto, estoy ahí como en desorden. Eh, También me interesa, y esto tal vez lo diré más la próxima sesión, los juegos de verdad. Recuerden que me interesan las relaciones de poder y los juegos de verdad y la relación entre las dos cosas. Bueno, acá también en el libro se miran juegos de verdad, es decir, el modo de operatividad de ciertos discursos, que no es que aparecieron en esta época, ya eran discursos que venían un poco antes. Por ejemplo, el discurso de la bacteriología, el discurso de la criminología, los discursos de la higiene, los discursos de la puerología, ¿puerología se llamaba? Puericultura, exacto. Puerología debe ser otra cosa. Los discursos de la puericultura, incluso algunos discursos eugenésicos. Entonces me interesa mirar el funcionamiento de estos discursos en tanto que juegos de verdad en este momento en Bogotá. Y desde luego, pues ustedes conocen el debate de las razas que se dio acá en el Teatro Nacional en 1920. Bueno, en ese momento el debate de las razas es importante porque ahí se escenifica, digamos, el funcionamiento de esos discursos, por lo menos a nivel en tanto que enunciaciones, no en tanto que discursos.
Bueno, hay otro aspecto, finalizo esta primera parte con tres ideas. Hay algo que me interesa mucho tanto en La Iris del Punto Cero como en este libro, y es tratar de mirar las prácticas desde una perspectiva de lo que Foucault llamara una historia del pensamiento. ¿Sí? No una historia de las ideas, no una historia de la filosofía, una historia del pensamiento. ¿Qué significa una historia del pensamiento? Lo propio del pensamiento, acá estoy con Foucault un momento, lo propio del pensamiento es la posibilidad de cuestionar aquello que tomamos como natural, como familiar. Digamos, lo que hace el pensamiento crítico, me refiero acá, la crítica como tal. ¿Sí? Fíjense que no estoy hablando de la crítica tal como la ejercen los grandes intelectuales, sino la crítica en un espacio público, digamos, lo que los filósofos llamaríamos el uso público de la razón. ¿Sí? Entonces, que me interesa mirar el uso público de la razón, pero no porque ciertos intelectuales fueron críticos y todo eso, sino el funcionamiento de la crítica. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa es mirar cómo en esta época, 1910, 1930, ciertos modos de conducirse a sí mismo, ciertos modos de pensar, empiezan a ser problematizados, empiezan a convertirse en un problema, empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser desfamiliarizados, desnaturalizados. Cosas que antes eran tenidas como naturales, como las cosas son así, pues en esta época empiezan a tambalearse, empiezan a abrirse fisuras frente a esos modos de comportamiento. Entonces yo diría que yo distinguiría tres cosas, tres comportamientos en este libro que empiezan a ser problematizados en esa época. Yo diría que lo primero que empieza a ser problematizado, lo mostré hace un momentico, es el trabajo, la idea del trabajo. Entonces, otra vez vuelvo con el caso de los artesanos, ¿no? Una cosa es mirar el trabajo como una labor que la gente hace, por ejemplo, para una reproducción material de la existencia. O sea, el sastre, el zapatero, pues realizan su labor, están en eso, pero digamos aquí la idea de hacer esa labor no es que el trabajo sea una inversión que usted hace para acumular un capital y luego invertir en otras cosas. Digamos, esa idea no existía. ¿Sí? El trabajo no era visto como una actividad de acumulación y de inversión en otras cosas, ¿sí? O sea, la idea de invertir, de acumular y todo eso, no era algo que estuviera, seguramente había empresarios, desde luego en el siglo XIX, gente que tenía esta mentalidad, pero yo me refiero es como que se hubiese extendido a unos sectores medios de la población. A mí me parece que apenas en esta época, 1910, 1930, empieza a generarse una actitud crítica frente a lo que significa trabajar, ¿sí? Entonces, el trabajo empieza a ser visto ya no como una simple labor que reproduce la vida material, o sea, usted gana y gasta, ¿sí? Trabaja y gasta, sino que, tal como había sido pues desde la colonia, sino que ahora el trabajo es experimentado como un instrumento de progreso. Es decir, a través del trabajo yo entro al progreso, ¿sí? A través del trabajo yo mejoro mis condiciones de existencia. Entonces, por eso el libro podría ser visto como una especie de genealogía de la sociedad del trabajo en Colombia. ¿Ya? Se problematiza el trabajo como reproducción, pero al mismo tiempo se empieza a naturalizar el trabajo como producción. Entonces, en realidad diría yo que lo que está ocurriendo entre 1910 y 1930 es la creación de un vínculo que no existía antes, que es la relación entre trabajo y bios, o etos si quieren. La relación entre el trabajo y el etos, el bios. Mi vida como una vida vinculada a la producción, mi vida como una vida vinculada a la sociedad del trabajo. Mi vida empieza a tener sentido en la medida en que tengo una función del trabajo dentro de la sociedad. Como mi vida no tiene sentido, o tiene un sentido deficitario, o tiene un sentido que habrá que cambiar. Bueno, lo segundo que me parece que en esta época se problematiza es la relación con el cuerpo.
Y bueno, ya lo dije, por un lado el tema de la velocidad, ¿no? O sea, cuando hablo de la velocidad no me estoy hablando no estoy hablando de una cosa abstracta, ¿no? Sino estoy hablando de cosas que le ocurren al cuerpo. Entonces, la lentitud empieza a ser cuestionada, empieza a ser problematizada, esto que la gente solo vaya a pie o que la gente no le apure, pues, ¿no? Sí, porque empieza a pensarse, el tiempo es dinero, el tiempo es dinero, y esto en el archivo que levanté, justamente muy buena parte del archivo que levanté para esta investigación, era todo el tiempo esa consigna, el tiempo es dinero, no tienes que perder el tiempo, ¿no? El tiempo hay que aprovecharlo porque el tiempo es oro, digamos. Todas estas cosas empiezan a naturalizarse, ¿sí? Y empieza a cuestionarse la idea de la lentitud, la idea de que me levanto tarde, de que me dedico al ocio en ciertas actividades, de que no rindo, de que la vida puede ser estarse ahí tumbado recibiendo el sol y no más. Digamos, esto empieza a ser problematizado en la sociedad colombiana, específicamente en Bogotá, la lentitud de los cuerpos. Empieza a ser desfamiliarizada esa idea de que el tiempo es algo que va corriendo ahí. No, acá la cuestión es que el tiempo tiene que quedar ligado a la producción. El tiempo es producción, el tiempo debe ser productivo. Entonces, los cuerpos deben moverse permanentemente y cuanto más se muevan, cuanto más plásticos sean los cuerpos, cuanto más los cuerpos puedan moverse al ritmo de las máquinas, tanto mejor, tanto mejor. Entonces la lentitud será vista como algo del pasado, como algo que hay que dejar atrás, como algo de la colonia, como algo del mundo premoderno, ¿sí? Eh, Eso por un lado, el tema de la velocidad de los cuerpos, y por el otro lado el tema de la condición moderna de los cuerpos, o sea, los cuerpos, la relación con el cuerpo empieza a cambiar en el sentido de que el cuerpo empieza a ser visto como un ámbito de intervención de uno mismo, ¿no? Un ámbito de intervención de uno mismo sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Ya no son tanto las biopolíticas que veíamos en el siglo XVIII del Estado Borbón, recuerdan que habíamos hablado del nacimiento de la biopolítica, de la medicina, de todo esto. Acá es un poco distinto, ya en esta época lo veo como un poco distinto. Aquí es, digamos, uno mismo interviene sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Uno mismo ejercita una serie de relación consigo mismo para intervenir su cuerpo. Entonces el cuerpo sano, el cuerpo, por un lado los cuerpos sanos, porque empieza a aparecer toda una industria de medicamentos, ¿sí? Entonces yo examino eso mucho, cómo funciona esta industria de medicamentos para, qué sé yo, para combatir las arrugas, la caspa, los piojos, el mal aliento, bueno, empieza todo esto a surgir en este momento y viene la idea de que yo al relacionarme conmigo mismo y querer construirme, darme un cuerpo moderno significa pues tener un cuerpo bello, tener un cuerpo limpio, tener un cuerpo rápido. ¿Sí? Entonces eso me interesa mucho mirarlo. Estas relaciones de sí consigo mismo a partir de intervenciones cosméticas, desde luego, porque era justamente toda la cuestión de la publicidad de Bayer, de las tabletas para el dolor de cabeza, que en esta época empiezan a ser muy importantes. O sea, esto de combatir el dolor de cabeza. Esto me parece importante, esto puede ser banal, pero para mí no es banal, ¿no? Para mí es una señal importante de que empiezan a producirse unas técnicas de intervención sobre el cuerpo que permiten que la persona se vea a sí misma como un cuerpo moderno, darse un cuerpo moderno, producir un cuerpo moderno. ¿Sí? Bueno, lo mismo con el caso de la belleza, de la salud, la belleza, eso tal vez lo mencionaremos mejor en la próxima sesión. La relación de sí consigo empieza a cambiar, digamos, ese es el tema. El sujeto emerge como un elemento activo en la producción de sí mismo y ya no como un elemento sometido a las fuerzas ciegas del destino, ¿no? Vale. Bueno, un tercer punto, me parece a mí que empieza a ser problematizado en esta época, 1910-1930, un tercer ámbito que empieza a ser problematizado es el poder pastoral. Me da la impresión a mí, eso es un tema que me gustaría desarrollar de pronto en otra investigación, de que en este momento en la historia de Colombia, específicamente en Bogotá, empiezan a aparecer unas técnicas
de individuación que ya no son técnicas pastorales. Es decir, como que le sale al pastorado un competidor muy importante. A las técnicas pastorales les aparece un competidor muy importante, ya veremos esto ahora, que son las técnicas liberales. Porque hasta el momento el dominio, la hegemonía del gobierno, de la iglesia sobre el alma, del poder pastoral sobre el alma de los individuos era indisputada, ¿no? Todo el siglo XIX, ¿quién disputó? Porque digamos, el liberalismo del siglo XIX era un liberalismo de enunciación, ¿no? Pero no había prácticas liberales como tales, ¿no? O habría, pero limitadas, ¿no? O sea, los liberales cacareaban en el siglo XIX contra la iglesia y con la secularización y la educación, y eso sí existió mucho en el siglo XIX, ¿no? Bastante, ahí tendríamos. Pero a nivel de técnicas del alma, digamos, técnicas de conducción de la conducta, de conducción del sí mismo, pues el dominio de la iglesia hasta este momento era indisputado. ¿Sí? Me da la impresión en esta genealogía que lo que empieza a emerger entre 1910 y 1930 son un conjunto de técnicas, unas técnicas de gobierno que permiten que las personas puedan gobernarse a sí mismas de otro modo, digamos. O sea, que usted pueda, no sé, divertirse, trabajar, qué sé yo, pueda salvarse, pero en este mundo, ¿sí? Son técnicas de salvación en este mundo. Claro, acuérdense, el progreso, lo que estoy viendo es el funcionamiento del progreso, y una de las cosas del progreso es que la salvación es de acá, ¿no? La salvación no es en otro lado, la salvación se da acá, si usted trabaja, si usted se mete, ¿no? Entonces, diría que la salvación ya no es en la otra vida, sino que la salvación es una vida otra, ¿sí? Una vida otra que es la vida moderna. Entonces, una vida en la que usted obedece a sí mismo, a sus propios deseos, a su propia voluntad, sin sentir culpa. No hay culpa si usted se enriquece, no hay culpa si usted sale a divertirse, no hay culpa si usted se mueve. Digamos, están apareciendo otras técnicas, son las técnicas liberales. Digamos. No es que estas técnicas obtuvieron el triunfo sobre las técnicas pastorales, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí emergen en ese momento. Y ya la disputa por la hegemonía sobre el alma, sobre el etos de los sujetos, me parece que será más adelante. Yo diría que es como en los años 60, ¿no? Pero eso ya será objeto de otra investigación. Bueno, digamos, este sería como un primer punto. Y ahora me gustaría hablarles del dispositivo de movilidad. Un dispositivo es un conjunto de prácticas, ¿sí? Es como un clúster de prácticas como una máquina que conecta distintas prácticas distintas, pero las pone a funcionar juntas con unos objetivos específicos. ¿Sí? Eso es lo que entiendo por un dispositivo. Entonces yo hablo acá del dispositivo de movilidad. El dispositivo de movilidad entonces sería un conjunto de prácticas y de técnicas orientadas hacia la movilización permanente de los cuerpos, de los afectos y de los deseos. O sea, acuérdense, me interesa es cómo se hace eso. No me interesa que la gente, sí, la gente se mueve, pero ¿cómo? Esas cosas es que no caen del cielo, digamos, ¿no? Una genealogía lo que tiene que poder es dar cuenta de cómo ocurren las cosas, cómo se producen las cosas, ¿no? Cómo las cosas son hechas, cómo las cosas funcionan mejor, ¿sí? El funcionamiento de la movilidad es lo que me interesaría mirar. Bueno, entonces, hay unas técnicas muy importantes que son las que empiezan a aparecer acá para generar la movilidad, que son técnicas de acción a distancia. Técnicas de acción a distancia. Es decir, son unas técnicas que consisten ya no en intervenir directamente sobre los cuerpos, por ejemplo, a través de las disciplinas, ¿no? Lo que Foucault llamaba las disciplinas, que son intervenciones directas sobre los cuerpos, para que el cuerpo adquiera ciertas destrezas, ciertas agilidades, ciertas formas,
digamos, eso no es tanto lo que me interesa acá, sino que creo que en esta época, 1910-1930, empiezan a emerger unas técnicas que son distintas, que ya no intervienen directamente sobre el cuerpo, sino sobre las condiciones, ¿sí? Sobre lo que Foucault llama el milieu, sobre el medio ambiente, ¿sí? Crear un milieu, crear unas condiciones de movilidad, ¿sí? Y la principal de estas técnicas es el urbanismo, ¿sí? Entonces, por eso el urbanismo para mí es muy importante en esta investigación, porque lo que buscaba el urbanismo era poder generar, lo que buscaba el urbanismo ahí sí era lo que ya no era el microcosmos de la exposición del centenario en 1910, que eran unas caseticas ahí en el Parque de la Independencia, sino que ahora sí era de verdad, ¿no? Ahora sí era implementarlo en el cuerpo de la ciudad, ¿sí? Ponerlo a funcionar, ponerlo de verdad a funcionar. Entonces, lo que empieza a verse en esta época es, por ejemplo, qué sé yo, la construcción de la Jiménez. La cuestión de la Jiménez para mí es muy importante, ¿sí? Porque eh, la Jiménez era como el polo moderno de Bogotá, ¿sí? No solo la Jiménez, sino lo que hoy en día es el Centro Internacional, ¿no? La 26, acuérdense que en la 26, que fue la exposición del centenario, también estaba la fábrica de Bavaria y había una estación del tranvía ahí, o sea, era como un lugar móvil, ¿no? Un lugar de movilidad, lejos del centro de la ciudad, porque el centro de la ciudad se asociaba era con la colonia, en cambio ahora había que, en otros espacios que se alejaran del centro de la ciudad, había que generar unos enclaves de movilidad, y este sector de lo que hoy conocemos como el Centro Internacional, que es curioso que se llame todavía el Centro Internacional, donde están los edificios más grandes y todo. Bueno, estas codificaciones ya empiezan en ese momento, ¿no? Ahora, la Jiménez también es importante porque en la Jiménez era donde iba a funcionar la banca, ¿no? O sea, los edificios más modernos de la ciudad se empiezan a meter en la Jiménez, donde estaban los bancos, donde empezaron a estar los primeros edificios con ascensor, ¿no? Montar ascensor en los años 20 debía ser algo raro en Bogotá, ¿no? Me imagino que solo era en el edificio Cubillos, que era el de la Jiménez, donde había ascensor. Era además un lugar, digamos, era un lugar donde el ciudadano podía pasear, podía meterse en ese mundito de la Jiménez y sentirse que estaba en el Wall Street colombiano, ¿no? El Wall Street colombiano era la Jiménez. Era una idea urbanística, ¿no? Por otro lado, Chapinero. Me interesa mucho lo que empieza a pasar en Chapinero, ¿sí? Chapinero era un villorrio que durante el siglo XIX era lejos, lejos. Ir del centro a Chapinero era un paseo de olla, básicamente, ¿no? Pero a partir de 1910, con la implementación de una vía del tranvía hasta Chapinero, Chapinero empieza a pasar a ser parte del cuerpo de la ciudad. Y en Chapinero entonces empiezan a construirse una serie de casas, de villas, donde la gente más rica de la ciudad empieza a pasarse hacia el norte de la ciudad. O sea, lo que se está produciendo acá en este nuevo universo urbanístico es la idea de moverse hacia el norte, ¿no? Entre más al norte usted está progresando más, ¿no? Entre más al sur entre más al sur viva está más atrás, ¿no? Entre más al norte está mejor, ¿sí? O sea, esto no es una idea que nace así como así, sino es una cosa que es una producción técnica. El norte de la ciudad entonces empieza a aparecer como el polo del desarrollo, como el polo donde hay que vivir, a donde hay que ir, hacia donde hay que moverse. Teusaquillo empieza a aparecer entonces como un barrio donde empiezan a moverse las élites burguesas, digamos, de la ciudad, y Chapinero también. Son las grandes villas empiezan a estar en Chapinero. La villa de Leo Kopp, por ejemplo, que era el dueño de la cervecería Bavaria. Pero, digamos, esa idea de producir un medio ambiente, un milieu, esas técnicas de acción a distancia, porque fíjense, no se interviene directo sobre el cuerpo, sino sobre las condiciones, ¿no? Sobre el medio ambiente. Entonces, crear un medio ambiente a partir de unas técnicas específicas urbanísticas. Pero no crean que esto solamente era para las clases más pudientes, sino que esto era también para la emergente clase obrera. O sea, la emergente clase obrera, acuérdense que la clase obrera, y esto ya lo vio Marx, la clase obrera es una clase moderna, ¿no?
El mundo obrero no es feudal, pues. Y esto lo veía Marx ya con mucha claridad, que la cuestión de ser obrero es ya ser un sujeto moderno. Es ser tan moderno como el burgués, ¿no? Porque burguesía y proletariado para Marx pues aparecen justo como parte de la misma matriz. Bueno, eso está claro, pero lo que digo es que esto de la movilidad y todo no era solo para que se movieran los ricos, sino también la emergente clase obrera que está surgiendo de la mano pues, de los procesos de industrialización en Colombia. Entonces, para ellos también había que generar un medio ambiente, ¿no? Entonces aparece la idea de la vivienda obrera, del barrio obrero. Entonces, los primeros barrios obreros aparecen en Bogotá en este momento. El barrio obrero es un milieu, un medio ambiente, ¿no? Donde hay unas casas con unas condiciones, porque no se buscaba que el obrero viviera en una choza, en una miseria. Acuérdense el tema del Paseo Bolívar, que para mí es importante también en la investigación. El Paseo Bolívar era como una villa miseria que estaba en los cerros orientales. Sí, por ahí entre la 26, por ahí hasta qué, por ahí hasta la 10ª, todo eso, y por arriba todo eso era una villa miseria donde llegaba gente pues huyendo, pues con la guerra de los 1000 días y todo eso provocó unos desplazamientos internos muy importantes en el país, mucha gente llegó y llegaba justamente era ahí. Entonces parte de la idea de producir un milieu era que el obrero se sintiera moderno, pues, pero viviendo en unos ambientes que ya no lo identificara como el que vive en el Paseo Bolívar, ¿no? Además porque el Paseo Bolívar era visto como el lugar de las enfermedades, de las epidemias, de todo eso, ¿no? Les cuento además que parte de la construcción de la Jiménez era justo para evitar esa impresión, ¿no? Porque acuérdense que la Jiménez se construyó sobre el río San Francisco, se canalizó el río San Francisco. ¿Y el río San Francisco de dónde bajaba? Del Paseo de los Cerros, ¿no? Entonces, digamos, era toda la idea de que no siguiera bajando por allá de esas villas miserias la enfermedad, el paludismo, todo eso. Y la Jiménez entonces era un punto de corte con ese pasado, ¿no? De construir un medio ambiente moderno donde no hubiera ese tipo de contaminaciones. Y para el obrero tenía que ocurrir lo mismo. El obrero entonces, digamos, empiezan a generarse barrios obreros. Ciudad Jardín, el 20 de julio, digamos, son barrios que empiezan a aparecer en este momento. Son como los barrios clásicos obreros de Bogotá son esos, ¿no? La Perseverancia, el Buenos Aires, son barrios que justo empiezan a emerger y eran barrios que normalmente la fábrica era cercana, ¿no? La fábrica quedaba cerca del barrio, entonces el obrero podía transportarse rápidamente, ir rápidamente hacia el lugar de trabajo. Pero las casas obreras tenían unas condiciones que hacían que el obrero se incorporara pues al mundo del trabajo con unas ciertas condiciones. Luego más adelante también se investiga en el libro cómo las mismas fábricas, las mismas empresas, digamos, empiezan a promover la idea de la seguridad social. ¿Sí? O sea, entre más amarrado esté el sujeto a la sociedad del trabajo, pues mejor funcionará el capitalismo, ¿no? Además era una estrategia de lucha contra el socialismo que en ese momento también empezaba a emerger en la ciudad, justo en los sectores obreros. Entonces, ¿cómo ponerle coto al socialismo? ¿Cómo ponerle coto a esas tendencias que eran indeseadas por las burguesías? Pues generando unas condiciones especiales, ¿no? De seguridad, de mejoría de condiciones, etcétera.